Ya. Bien, doctora, empezamos entonces. Muy buenas Sí, tardes. Daniel, tu cámara. Bien, muy buenas tardes a toda la comunidad jurídica. Continuando con la siguiente expositora del día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante que también está previsto en lo que nosotros hemos programado en el Congreso Nacional e Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal por parte del Centro de Estudios, Investigación Ius Omnes. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Mercedes Herrera Guerrero, la cual estará disertando respecto al tema que es el proceso de extinción de dominio en el Perú. No obstante, también es necesario mencionar el trayecto académico que ha tenido la doctora. A su vez, mencionamos que la doctora Mercedes Herrera Guerrero es docente investigadora en Derecho Penal y Procesal Penal. También es doctora de Derecho por la Universidad de Navarro, España. Cuenta con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá y autora también de libros académicos y artículos de investigación. A su vez, les hago recordar a los participantes que pueden formular sus preguntas y colocarlo en la casilla de comentarios para que la doctora, al culminar la exposición, pueda absolver esas dudas. Doy pase a la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias también a Josué Rafael Pinday por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este congreso. Entiendo, la mayoría son estudiantes, para hablar de un tema relativamente nuevo, como es el proceso de extinción de dominio de conformidad con el Decreto Legislativo 1373. Y en primer lugar vamos a remitirnos a las convenciones internacionales, ¿no? A los instrumentos internacionales que han inspirado la extinción de dominio, porque finalmente una de las ideas que quiero compartirles esta tarde es que la extinción de dominio es una especie dentro del género más amplio de decomiso, con unas particularidades, con unas peculiaridades características que vamos a ir viendo, ¿no? En primer lugar, tenemos a la Convención de Viena de 1988, o Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en 1988. En esta convención se reconoce que el tráfico ilícito de drogas y similares genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas, y esto permite que las organizaciones criminales crezcan y se difundan. En el marco de esta convención, que entre otros introduce figuras para combatir el lavado de activos, también se reconoce en el artículo 5 de esta convención que cada una de las partes va a adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso de los insumos, materiales o instrumentos que sean utilizados para el tráfico de estupefacientes, así como el producto o bienes vinculados a ellos. Y para eso se señala que se faculta a las partes para ordenar también la incautación de documentos vinculados a este tipo de delitos. Se reconoce también que en el caso de que se haya transformado este producto en otros bienes, estos también podrán ser sujetos de medidas de decomiso. En el mismo sentido, se establece que cuando estos bienes se han mezclado con otros bienes adquiridos de manera lícita, se va a proceder también al embargo, a la incautación y al decomiso. Una de las peculiaridades que también establece esta Convención de Viena es la relativa al artículo 5.7, en cuanto señala que los Estados partes podrían invertir la carga de la prueba respecto al origen ilícito de los bienes, ¿no? Y ustedes se preguntarán, y aquí ya me voy adelantando, la norma que regula la extinción de dominio en nuestro país es el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento. Ustedes se preguntarán, ¿en el proceso de extinción de dominio rige la inversión de la carga de la prueba? Y la respuesta es no. Vamos a ver, ya me voy adelantando, que en el proceso de extinción de dominio se puede condenar
extinguir, perdón, un bien con un balance de probabilidades. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el requerido, es decir, la persona que es sometida a un proceso de extinción de dominio, cada uno tiene que probar determinados aspectos. El Ministerio Público deberá probar la causal de extinción del Decreto Legislativo 1373, si ésta se cumple y se está vinculada a un determinado origen ilícito, ¿no? De acuerdo a las normas, porque también se puede extinguir bienes abandonados, por ejemplo. Y en el caso del requerido, el requerido podrá acreditar la licitud de los bienes, de tal manera que si él no señala, no prueba nada, este silencio, esta falta de actuación, esta carga de la prueba que sí tiene, va a jugar en su contra, va a constituir un indicio de la ilicitud de los activos o de los bienes que se pretende extinguir. En este sentido, pues, no opera una inversión de la carga de la prueba en un sentido estricto, ¿no? Después de la Convención de Viena, tenemos la Convención de Palermo del 2000, o también conocida como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de Palermo, aprobada en Palermo en diciembre del 2000. La misma que fue adoptada con el propósito de promover una cooperación para prevenir y sancionar más eficazmente la delincuencia transnacional, ¿no? Se advirtió que la criminalidad organizada era un tema transnacional y que por lo tanto los estados debían manifestar su preocupación y adoptar medidas. Y en este marco, la Convención de las Naciones Unidas o Convención de Palermo es interesante porque recoge una serie de definiciones. Por ejemplo, define bienes como los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad de dichos derechos o activos. También define lo que es el producto del delito, como los bienes que están derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito. Define asimismo lo que es el embargo, la incautación y el decomiso, ¿no? El decomiso lo define como una privación de carácter definitivo de los bienes por decisión de un tribunal, ¿no? Por eso me remito a que la extinción de dominio de nuestro país, conforme al Decreto Legislativo 1373, en realidad es una forma de decomiso. Es una privación con carácter definitivo de los bienes de una persona que han sido adquiridos de manera ilícita o que tienen un origen, una vinculación con un delito, ¿no? La Convención de Palermo establece también la necesidad de adoptar medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso de productos del delito cuando estos vienen del lavado, de la corrupción, ¿no? Y señala que los estados partes van a adoptar las medidas para permitir también el embargo, la incautación, entre otros. Asimismo, también contiene una disposición en el artículo 12.4 en la cual señala que cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes de fuentes lícitas, estos podrán ser también objeto de decomiso, pero no van a poder exceder el valor del producto mezclado, ¿no? Esto es importante porque cuando se produce una mezcla de bienes lícitos e ilícitos, no se podría, en principio, de acuerdo a esta convención, que tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento y que puede ser un instrumento muy claro para la defensa, no puede exceder el valor de lo mezclado, ¿no? Debe preservarse los bienes que tengan un carácter lícito. En ningún caso se van a comprender los bienes lícitamente obtenidos. Asimismo, también se señala o se reconoce ya en la Convención de Palermo la carga dinámica de la prueba, ¿no? En el sentido de que se reconoce en el artículo 12.7 que los estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente, así lo señala la Convención, que demuestre el origen del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso. Y esta exigencia sí está reconocida en el Decreto Legislativo 1373. El requerido debe acreditar el origen lícito, cómo han sido adquiridos esos bienes, para poder evitar la extinción de dominio precisamente, ¿no? En algunos aspectos repite lo ya señalado por la Convención de Viena. También reconoce los derechos de los terceros de buena fe. Esto es muy importante, porque las convenciones van a preservar los derechos de terceros de buena fe.
que no pueden ser en ningún caso conculcados. Luego tenemos la Convención de Mérida del 2003, o Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en Mérida el 9 de diciembre de 2003. Evidentemente también aquí se nota o se advierte, los Estados partes advierten los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado, del que nosotros hemos sido últimamente más conscientes a propósito del COVID, ¿no? Porque el crimen organizado en nuestro país no solamente es el crimen organizado de sicariato, extorsión, tenemos un crimen organizado de cuello blanco, ¿no? Vinculado a la política, a campañas, vinculado a grandes obras, a grandes empresas. Y esto ya había sido advertido en 2003, precisamente en la Convención de Mérida, donde se advierte claramente estos vínculos. Y en ese marco se advierte la necesidad también de combatir el enriquecimiento personal ilícito, que puede ser particularmente nocivo, y en ese marco, de nuevo, la Convención de Mérida establece que los Estados partes van a adoptar medidas que permitan el decomiso del producto, de los bienes, del equipo, de otros instrumentos vinculados a estos delitos. Asimismo, también manifiesta una preocupación por la administración de estos bienes, que es un punto también importante que en nuestro ordenamiento vendría a ser por parte del PRONAVI, ¿no? En el mismo sentido, también la Convención de Mérida señala que cuando el producto del delito se haya transformado o convertido total o parcialmente en otros bienes, va a ser también decomisado. En la mezcla de bienes se vuelve a repetir lo ya señalado por la Convención de Palermo, que esta no puede exceder el valor de lo lícito, no puede también incluir a lo lícito. Respecto a la carga de la prueba, también reconoce la carga dinámica de la prueba, ¿no? Y los derechos de los terceros de buena fe. Igualmente, en el marco internacional es importante considerar las recomendaciones del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera, especialmente la recomendación número 4 y la recomendación número 38, que también han influido en, digamos, en nuestro ordenamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que respecto a la extinción de dominio y al decomiso, podemos encontrar dos tradiciones, ¿no? Si alguno de ustedes me pregunta cuál es el origen, nosotros nos hemos inspirado en la ley de extinción colombiana, que a su vez tiene una influencia de la ley modelo de extinción de dominio. Existe una ley modelo de las Naciones Unidas que ha servido también de inspiración en nuestros países latinoamericanos, pero a su vez no es que en Colombia se haya inventado la extinción de dominio, eso tiene una inspiración más bien en los sistemas anglosajones, pero no podemos olvidarnos que la tradición anglosajona es distinta a la tradición europeo-continental, y en Europa continental no se conoce una figura como la extinción de dominio, no existe ni con otro nombre ni otra traducción. Pero sí podemos encontrar el decomiso, y existe una discusión muy intensa, muy profunda sobre el decomiso ampliado, el decomiso fuera del proceso, tanto en España como en Alemania y en Italia. De tal manera que en esos países vamos a encontrar un análisis mucho más crítico, más profundo de las implicancias que tiene reconocer figuras de decomiso fuera del proceso y la afectación de diversos derechos o de situaciones que se pueden dar, lo que no ha ocurrido en la misma medida en Latinoamérica, que hemos sido mucho más entusiastas en Latinoamérica de regular e incluir la extinción de dominio, por esta influencia anglosajona que se plasma claramente en las convenciones que acabo de mencionar, que tienen una influencia anglosajona muy clara, no europeo-continental, sino anglosajona. En esa misma línea, las recomendaciones del GAFI, especialmente la recomendación número 4 y la recomendación número 38, nos hablan del decomiso, ¿no? La recomendación número 4 del decomiso y las medidas tradicionales. Se remite a las convenciones ya mencionadas y también, bueno, a otras normas, a la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y señala que las autoridades competentes deben adoptar medidas para congelar, incautar, decomisar bienes lavados, bienes productos de instrumentos o utilizados en lavado u otros delitos, y los bienes que se iban a asignar a actos terroristas también, ¿no? Recomienda la adopción de medidas que permitan que tales productos sean decomisados, sin que se requiera una condena penal. Esto lo señala la recomendación 4 del GAFI.
En el mismo sentido, la recomendación 38 nos habla de la asistencia legal mutua, ¿no? Del congelamiento y decomiso. Bien, esas son las referencias internacionales de la extinción de dominio, con esa atingencia que les hacía a esta diferencia de tradición jurídica que podemos encontrar en otros países europeos y que bien nos vendría a empaparnos un poco más de esa doctrina para poder también tener una mirada crítica a la extinción de dominio que el decreto legislativo 1373 ha regulado, ¿no? Porque a veces los peruanos recibimos una norma extranjera, asesoramiento extranjero o un ponente extranjero con mucho más entusiasmo, ¿no? Con mucho entusiasmo, y a veces no somos críticos de observar que estamos frente a realidades distintas o que se debe pasar por un tamiz, o que precisamente esto, nos están trayendo una figura con una tradición anglosajona que es distinta a la nuestra y no nos vendría mal analizar un poco las implicancias de ciertas regulaciones de cara a lo que en Europa se está viendo, ¿no? En relación al decomiso. Les decía, no existe una extinción de dominio en Europa. Sí se está extendiendo el decomiso. En Alemania se han generado grandes discusiones sobre ciertos supuestos de decomiso fuera del proceso, ¿no? En los que se va a hacer un análisis bastante crítico. ¿Qué establece el decreto legislativo 1373? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la extinción de dominio? El artículo 1 de este decreto señala que se aplica sobre el bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que se deriven de las siguientes actividades ilícitas, y señala, entre otras, los delitos contra la administración pública, el delito de lavado de activos, delitos contra el medio ambiente, contrabando, tráfico ilícito de drogas, defraudación tributaria, secuestro, etcétera, ¿no? Luego de minería ilegal dice, y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿el ámbito de aplicación de la extinción de dominio se circunscribe a esos delitos allí mencionados y a la criminalidad organizada, o existe o se puede entender que el legislador ha incorporado una cláusula general? Es decir, ¿puede ser materia de extinción de dominio un bien que provenga de cualquier delito? Y la respuesta es sí. Existe una suerte de cláusula general, es decir, no solamente se limita al crimen organizado, porque precisamente nos habla de otras actividades con capacidad de generar dinero. Siempre y cuando esta actividad delictiva sea redituable, va a poder ser objeto de extinción de dominio, ¿no? De manera general. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y la finalidad de la extinción de dominio? Les decía, la figura de la extinción de dominio, conforme al decreto legislativo 1373, sí tiene una inspiración colombiana, porque Colombia ha sido el país vecino, el primero en la región, que ha regulado esta figura por primera vez mediante la ley 333, allá por el año 1996. Han pasado tantos años, ¿no? Y definitivamente Colombia tiene mucha experiencia en lo que es extinción de dominio, sobre todo con las grandes fortunas que se generaron en torno al narcotráfico, ¿no? Se han extinguido decenas, centenares de bienes vinculados a este tipo de delitos y a organizaciones criminales. ¿Cuál es la finalidad que reconoce la extinción de dominio en nuestra norma? Garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso o extrayendo bienes que provengan de actividades ilícitas o estén destinados a ellas. Y la finalidad está formulada de manera positiva, no de manera negativa. No dice privar de los bienes a quienes los hayan obtenido de manera ilícita. ¿Por qué está formulada de manera positiva? Porque también se protege a los terceros de buena fe, a los terceros interesados o terceros de buena fe que pueden también participar en el proceso de extinción de dominio defendiendo los bienes que adquirieron de buena fe o cuya titularidad ellos reclaman. En cuanto a la naturaleza jurídica, es importante subrayar que estamos frente a un proceso autónomo. No es un proceso penal, no es un proceso civil, no es un proceso administrativo, es completamente autónomo porque tiene una naturaleza sui generis. Y esto ya ha sido reconocido en la jurisprudencia con la casación 1408-2017-1,
de la Sala Penal Permanente, que es del 30 de mayo de 2019. Y ustedes me dirán, pero esta casación en realidad se refería a la pérdida de dominio. Sí, se refería a la pérdida de dominio anterior, pero igualmente puede ser aplicable a la extinción de dominio, ¿no? Cuando la define como un mecanismo procesal penal totalmente independiente del proceso penal, de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, así lo define. Asimismo señala que no se trata de una institución puramente penal, pues su activación no descansa necesariamente en la afectación de las ganancias ilícitas propiamente dichas. Lo que se ataca es al patrimonio, no se ataca a la persona, al requerido, porque así se le llama, requerido, así como en el proceso civil demandado y en el proceso penal imputado. En la extinción de dominio hablamos de requerido, pero no se le ataca a él, sino a un determinado bien que tiene un supuesto origen ilícito. Otro principio importante de la extinción de dominio es la nulidad, ¿no? El decreto legislativo 1373 señala que todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Perdón. Esto se señala en el artículo 2.1 del título preliminar. Asimismo, el reglamento en el 5.1 señala que los actos jurídicos que recaigan sobre bienes patrimoniales de origen o destino ilícito son contrarios al régimen constitucional y legal, por tanto son nulos de pleno derecho y en ningún caso constituyen justo título. Bien, esta idea que subyace a nuestra norma, la idea es la siguiente, que la propiedad legítima es aquella que está conforme a la Constitución y a las leyes, que no existe propiedad cuando ésta proviene de un delito, que es producto, efecto o viene de un determinado delito, ¿no? Que ha producido un enriquecimiento. En este caso no puede ser reconocido. Esto ya estaba recogido en la ley modelo de extinción de dominio, ¿no? En cuanto señala que la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional, pero su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público, al bienestar general. Y en este sentido, también la misma casación que antes les he mencionado, la casación 1408-2017 Puno, también señala, ¿no?, que la legitimidad constitucional de la institución se sustenta en que la propiedad o el dominio obtenido al margen de la ley no cae dentro del ámbito de la inviolabilidad de la propiedad constitucionalmente protegida. Esto que acabo de leer es muy fuerte, porque la Corte Suprema, a través de esta casación, está haciendo una interpretación del artículo 70 de la Constitución, que como todos sabemos y conocemos, señala que el derecho de propiedad es inviolable, pero también señala que el Estado garantiza que este derecho se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Contrario sensu, si este derecho no se ejerce de armonía con el bien común porque es producto de tráfico ilícito de drogas, de crimen organizado, de tala, de extorsión, de secuestro, y tampoco está dentro de los límites de la ley, entonces no está protegido, no está dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho de propiedad, y por lo tanto es susceptible de extinción de dominio. Y esto que les acabo de señalar, que es lo que hemos escuchado, seguramente ustedes han escuchado en las diversas conferencias de profesores, jueces, fiscales colombianos que han venido a nuestro país, es, digamos, entendible y podríamos estar de acuerdo. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar un problema a esto que se señala? En que si bien el proceso de extinción de dominio es autónomo y no es el proceso penal y tampoco rigen las garantías del proceso penal, por lo tanto no rige la presunción de inocencia, siempre nos dicen también, no rige la presunción de inocencia, porque hace algunos años se cuestionaba eso, ¿no? Si la pérdida de dominio, una de las garantías que se conculcaba era la presunción de inocencia. Pero actualmente se dice, es un proceso de naturaleza real, entonces no se afecta a la persona, no hay una presunción de inocencia de las cosas. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, existe, se debe reconocer una presunción de licitud,
o como otros autores llaman presunción de buena fe. Así como en el proceso penal, el Estado no me puede tratar como culpable, como delincuente, cuando me empiece a investigar por el delito que fuese, en el proceso de extinción de dominio no puede presumir ab initio, ¿no?, al comienzo, que mis bienes son ilícitos. Tendrá que acreditarlo, ¿no? Acreditarlo. Si bien el estándar es menor, es un estándar que se denomina balance de probabilidades, ¿no? Un estándar que se parece al propio de la acusación, no es un estándar intermedio, no es un estándar tan elevado como el de más allá de toda la duda razonable. No obstante, eso tendría que acreditarse, ¿no?, para poder extinguir la propiedad, de tal manera que el Estado tendría que presumir la licitud de mis bienes. Y esto es muy importante. Los fiscales, los jueces que decidan, que vean casos de extinción, en el proceso de extinción de dominio también se deben respetar derechos y garantías, el debido proceso, el derecho de defensa. Eso lo reconoce la propia ley y el propio reglamento. Y el principio de licitud de los bienes debe ser reconocido o respetado, o principio de buena fe, ¿no? Porque si no, estamos realmente presumiendo la ilicitud de los bienes de los ciudadanos, que no tienen por qué soportar una injerencia estatal en ese sentido, ¿no? Precisamente, por ejemplo, la doctrina alemana reflexiona sobre eso, finalmente, ¿no?, o española, y es mucho más profunda y crítica, y les animo a leer, a buscar artículos de esa fuente, y no solo por aquí, ¿no?, de autores colombianos, latinoamericanos. Precisamente, finalmente, si bien la extinción de dominio es un proceso autónomo, no tiene naturaleza penal, finalmente forma parte de la injerencia estatal contra la persona. Y si el Estado está ejerciendo un poder en mi contra, en contra de mis bienes, entonces también tengo derecho a que se reconozcan garantías al interior de ese proceso. Y una de ellas será la presunción de licitud, ¿no? Bien, otro principio importante en la extinción de dominio es el principio de especialidad, ¿no? Tiene esa peculiaridad. Por eso el artículo 2 del Decreto Legislativo 1373 señala que los vacíos y ambigüedades que pudieran presentarse en su interpretación y aplicación, que son muchos, porque el decreto y el reglamento son unas cuantas hojas, y estamos hablando de todo un proceso, ¿no?, distinto, autónomo, se resuelven según la propia naturaleza y principios del proceso que regula. Si a pesar de eso el vacío o ambigüedad persiste, se va a acudir a la disposición complementaria final. ¿Y qué dice la octava disposición complementaria final? Que el proceso de extinción se sujeta supletoriamente a los principios recogidos en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y las demás normas pertinentes, y siempre que no se opongan a la naturaleza de la extinción de dominio. Es decir, si yo soy fiscal de extinción y estoy analizando un caso y no sé aquí en relación a esta medida qué voy a hacer, me puedo remitir al Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, siempre que la norma concreta a la que me remito no vaya en contra de la propia naturaleza autónoma del proceso de extinción de dominio. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis, ¿no? Efectivamente, hay situaciones en las que nos vamos a tener que remitir. Por ejemplo, se regulan medidas limitativas de derechos. Por increíble que parezca, en el proceso de extinción de dominio, que persigue bienes y es de carácter real, van a poder interceptar las comunicaciones del requerido, van a poder utilizar la videovigilancia, que son medidas, a mi parecer, desproporcionadas para un proceso que tiene una naturaleza real, porque vayamos al proceso penal, tampoco es que en un hurto yo pueda usar la videovigilancia o levantar el secreto de las comunicaciones. Se exigen determinados requisitos o están vinculadas estas medidas al crimen organizado, ¿no? Y sin embargo, en la extinción de dominio se han previsto estas medidas. Por ejemplo, en lo que respecta a la regulación de la videovigilancia o del levantar el secreto de las comunicaciones, el fiscal sobre todo, ¿no?, y el juez también se va a remitir al Código Procesal Penal, porque la regulación que contiene el Decreto Legislativo 1373 es más bien escueta, ¿no? Otro principio importante que ya lo hemos esbozado de alguna manera es el principio de autonomía. El proceso de extinción de dominio
se caracteriza por ser independiente, autónomo respecto al proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de una sentencia o laudo para suspender o impedir la emisión de la sentencia en aquel. Esta característica se encuentra reconocida en el artículo 2 del título preliminar del Decreto Legislativo 1373. Bien, hay que entender de manera correcta la autonomía del proceso de extinción de dominio. En efecto, si han absuelto a una persona por lavado, aún así yo puedo extinguir sus bienes, ¿no? Si lo han absuelto por corrupción, aún así, o si eso se archivó. Sabemos que la absolución obedece a diversas causas, ¿no? Puede ser que lo absolvieron aplicando el indubio pro reo, porque había contradicción en los testigos, porque el fiscal postuló mal la prueba indiciaria, por diversas razones. Pero eso no significa que no se puedan extinguir los bienes. Eso es claro. Asimismo, no puede haber una cuestión prejudicial o cuestión previa que determine la paralización del proceso de extinción de dominio, o sea, autónomo, independiente del proceso penal. Sin embargo, aquí hay una diligencia que hacer. ¿Qué ocurre cuando en un proceso penal, por ejemplo, se está investigando a una persona por lavado de activos y existe un pronunciamiento sobre la licitud de sus bienes? Aquí hay que tener presente el principio de la unidad de la jurisdicción, es decir, ese pronunciamiento debe ser tenido en cuenta por parte del fiscal de extinción o por el juez también de extinción, porque si hay un pronunciamiento sobre la licitud, eso tiene un efecto, al ser una decisión con carácter de cosa juzgada, tiene un efecto por el principio de unidad de la jurisdicción en el proceso de extinción y tendrá que valorarse como tal, ¿no? Igualmente, si el fiscal en un proceso por lavado, por corrupción, lo que sea, archiva una investigación y se pronuncia y dice, estos bienes en realidad son lícitos. Aquí estos, por ejemplo, ¿no? Un grupo de empresarios que fueron investigados por lavado, por supuesto origen delictivo de tráfico ilícito de drogas, pero no existía un indicio ni siquiera mínimo sobre el tráfico ilícito de drogas. Todo había sido una denuncia falsa por parte de un competidor. Y el fiscal, como en criterio, archivó el caso, pronunciándose sobre la licitud, porque la defensa presentó diversos elementos de convicción que acreditaban que eran unos empresarios exitosos, que tenían 30 años de carrera, presentó 20.000 soles de copias de todos los estados financieros, y el fiscal finalmente se pronunció y eso se confirmó. Entonces, ese pronunciamiento sobre la licitud del fiscal, que lo archiva en diligencias preliminares, o el juez en investigación preparatoria propiamente dicha, va a tener un efecto en el proceso de extinción de dominio. En ese caso, en los demás casos no. Puede ser incluso una absolución, pero si no hay un pronunciamiento sobre la licitud, no, por la autonomía. Pero hay que entender bien la autonomía en los términos que les acabo de explicar, ¿no? Bien. En el expediente 2755 del 2017, del 27 de mayo del 2019, un caso de extinción de dominio que ustedes lo pueden encontrar en línea, es el famoso caso de Marco Antonio Ibárcena, uno de los primeros casos de extinción. Se señala que dicha situación no es un impedimento, o sea, el hecho de que no exista una sentencia condenatoria no es un impedimento para que el dinero depositado en la cuenta bancaria, que está a su nombre, sea objeto de extinción de dominio, pues lo que se busca en este proceso no es imponer una pena, sino demostrar, ni demostrar la responsabilidad penal de una persona, sino declarar a favor del Estado la titularidad de objetos, instrumentos, efectos o ganancias provenientes de actividades ilícitas, ¿no? Eso es lo importante. No se va a pronunciar sobre la responsabilidad penal, pero sí sobre el presunto con un estándar menor de balance de probabilidades, con un probable origen ilícito de esos bienes, de esos activos, en este caso del dinero, ¿no? Que estaba en una cuenta bancaria. Otro principio importante es el principio de dominio de los bienes, reconocido en el artículo 2.4 del título preliminar del Decreto Legislativo 1373. Conforme a este principio, la protección del derecho de propiedad u otros derechos que recaigan sobre bienes patrimoniales se extiende únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, si una persona detenta la titularidad, posee bienes que tienen su origen en un delito, no estamos hablando de un justo título. No tiene un derecho a la propiedad que le pueda ser reconocido a nivel constitucional y legal. Y por lo tanto, será sujeto de un proceso de extinción de dominio, ¿no? Y esto es interesante porque también uno de los aspectos que quizá llame la atención es la aplicación inmediata que tiene también esta norma, ¿no? Una aplicación que puede resultar o que puede ser entendida como incluso retroactiva, ¿no? Y que ha planteado en algunas ocasiones también un debate en otros ordenamientos, ¿no? Ahora no logro ubicar el artículo, pero esta norma es de aplicación inmediata, es decir, si un narcotraficante el año 1992 obtuvo determinados bienes y compró casas, hoteles, todo eso puede ser sujeto de un proceso de extinción de dominio. Todos los actos de corrupción ocurridos en el gobierno de Fujimori, los delitos cometidos que generaron réditos en esa época también van a ser procesos de extinción de dominio, con independencia de que hubieran sido investigados, de que esos delitos han prescrito, de cualquier circunstancia vinculado al tema penal, a la persecución de los delitos en concreto. Los bienes siempre van a ser ilícitos, ilegítimos, y van a ser perseguidos casi hasta el final de los tiempos, ¿no? Prácticamente, con la extinción de dominio que ahora se regula, ¿no? Y eso puede resultar para algunos contradictorio, difícil de aceptar, ¿no? Puede entenderse que hay que la extinción de dominio tiene un carácter material y por lo tanto es una aplicación retroactiva desfavorable. No obstante, todo ese tipo de cuestionamientos en la jurisprudencia, en la doctrina colombiana, por ejemplo, se supera haciendo referencia a los límites del derecho de propiedad, ¿no? Que la propiedad debe sujetarse a los límites constitucionales y legales, y de no cumplirse con ello, pues el Estado no tiene por qué reconocerla. Nunca la ha reconocido, no se va a poder legitimar. Lo que es lícito nunca se puede, ilícito nunca va a poder ser legalizado a posteriori por el Estado. Por eso es que la extinción de dominio se aplica a bienes, efectos, ganancias que incluso han sido producidos con anterioridad a esta norma, ¿no? Lo cual puede ser, repito, cuestionable, pero tiene una fundamentación también, ¿no? Y precisamente la idea de la extinción de dominio en nuestro país es permitir que el Estado pueda recuperar, que el Estado pueda hacerse de estos bienes y ganancias que provienen de diversos delitos que han hecho tanto daño, y que puedan ser utilizados, porque uno de los temas que en Europa se plantea, por ejemplo en Italia, es el destino de esos bienes, ¿no? O incluso en Colombia, porque se pueden construir diversos lugares de bien social, o puede ser invertido en la administración de justicia, o en temas sociales. Sin embargo, me imagino que ya están ustedes diciendo, dinero, no, es dinero que va a terminar en funcionarios corruptos, ¿no? Estén vinculados con los temas de extinción de dominio, del PRONAVI. Puede ser, pero la idea es positiva, ¿no? Es trabajar también en el destino de esos bienes confiscados, ¿no? O extinguidos a favor del Estado. Bien, ¿cuáles son los presupuestos de procedencia o causales de extinción de dominio que vamos a mencionar brevemente? Porque el tiempo se nos acorta. ¿Cuándo procede? Cuando se trate de bienes que constituyen objeto o ganancia de la comisión de actividades ilícitas, ¿no? Y aquí, bueno, ya hemos definido antes con la Convención de Viena lo que se entiende por bienes, así que voy a pasar este punto. Los objetos o activos son producidos, ¿no? Directa o indirectamente por la realización, había cerrado la ventana, son producidos directamente por la realización del delito. Estos son los efectos, ¿no? En cambio, se distinguen de las ganancias porque estas son las utilidades patrimoniales o utilidades conseguidas a través del delito, el beneficio cuantificable económico que ha conseguido determinada persona con la comisión de un delito.
Estas son las primeras causales, ¿no? En segundo lugar, cuando se trata de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, se presume, sí, se presume que este tiene un origen ilícito, pero es un supuesto el del incremento patrimonial, ¿no? La propia norma define lo que es un incremento patrimonial no justificado en el sentido de un aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica, ¿no? Las fuentes de ingresos. El tercer supuesto, cuando se trata de bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia. Por ejemplo, una casa, un caso reciente que hemos visto de extinción de dominio, que era utilizada para vender droga, ¿no? Uno de los hijos lo utilizaba para vender droga. Podrán decir los papás, nosotros no sabíamos nada. Sin embargo, es una causal. Aunque la casa ha sido obtenida con patrimonio lícito de los padres, con su trabajo y su esfuerzo, el hecho de haber sido utilizada para actividades ilícitas como es la venta de droga, la hace sujeta a una causal de extinción, ¿no? Por parte del Estado. Cuando se trata de bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente que guardan relación directa o indirecta con la actividad ilícita, ¿no? Bueno, es un supuesto más excepcional, pero puede darse en algunos casos también. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto o constituyan actividades ilícitas, objeto, instrumento de estas, ¿no? Es decir, cuando se trata de bienes que han sido transformados, que se han transferido, ¿no? Que se han enajenado, y igual van a poder ser extinguidos, porque lo que se persigue son los bienes, no se persiguen a las personas. Ahora bien, ahí viene un punto que es el tema de los terceros de buena fe. Se reconocen los derechos de terceros de buena fe conforme a las convenciones que antes hemos mencionado. En este sentido, el artículo 66 del reglamento señala, ¿no?, que se va a respetar a los terceros de buena fe que han obrado con lealtad y probidad. Es lo que en Colombia se conoce como la buena fe exenta de culpa, ¿no? Tendrán que probar una buena fe exenta de culpa. El artículo 66 establece algunos requisitos para que el tercero de buena fe se considere como tal, ¿no? En este sentido, tendrá que probar que ha obrado con lealtad y probidad, es decir, que ha seguido la apariencia del derecho, que ha cumplido todas las condiciones legales, que no ha actuado pretendiendo ser un testaferro, ¿no?, que no pretende ocultar al verdadero titular. Igualmente, que no concurran declaraciones falsas respecto al bien. Y esto se tendrá que acreditar a nivel indiciario, ¿no? Por eso es que el tercero de buena fe puede participar en el proceso de extinción de dominio. Bueno, la otra causal, cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino, no hayan sido objeto de investigación o no se hubiera tomado sobre ellos una decisión definitiva, ¿no? Es una causal residual, ¿no? Bienes que han sido afectados en un proceso penal, pero cuya suerte no se ha decidido. En estos supuestos no se va a aplicar los casos de decomiso regulados en el artículo 102, ¿no? Cuando no procede el decomiso del 102, entonces se extinguirá subsidiariamente estos bienes. Y también, por último, cuando se trata de bienes objeto de sucesión por causa de muerte, lógicamente todos estamos pensando en el señor Alan García, no sabemos, ¿no? Nunca fue sometido a la justicia porque se nos fue, y sin embargo sus hijos tienen diversos bienes que tendrían un presunto origen delictivo, van a poder también ser objeto de un proceso de extinción de dominio en el que sus familiares tendrán que probar, si fuera el caso, el origen ilícito de los bienes, ¿no? Debe señalarse también que en este proceso de extinción de dominio el requerido tiene una serie de derechos que se le reconocen, ¿no?, que están reconocidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1373, como es acceder al proceso directamente o a través de un abogado, ¿no?,
conocer los hechos que sustentan el proceso en términos claros, presentar pruebas, controvertir las pretensiones de la Fiscalía, renunciar al debate probatorio. De aquí viene un tema que llamo a ustedes a la reflexión. El decreto legislativo 1373 no regula ni el reglamento que se pueda notificar durante la indagación patrimonial, ¿no? El proceso de extinción de dominio tiene dos etapas, las voy a mencionar porque ya se nos está acabando el tiempo. La etapa de la indagación patrimonial y la etapa judicial propiamente, ¿no? La etapa de indagación patrimonial está a cargo del fiscal de extinción y el juez solamente va a intervenir en determinados casos, por ejemplo, para autorizar una medida cautelar, en algunos supuestos, porque el decreto legislativo 1373 establece que el fiscal, en casos de urgencia, puede ejecutar la medida sin autorización judicial, requiriendo posteriormente la confirmación, lo cual, desde mi perspectiva, también es desproporcionado, ¿no? Porque, en todo caso, que el juez decida dentro de las 24 horas, pero no facultarle al fiscal decidir de manera autónoma y sin intervención judicial sobre una medida cautelar, ¿no? Entonces, en estas dos etapas, si nosotros miramos en todas las normas, el derecho de defensa está referido a la etapa judicial, cuando el fiscal va a presentar la demanda de extinción de dominio. Cabe entonces plantearnos la pregunta, ¿y durante la indagación patrimonial no se le notifica al requerido? Y algunos me dirán, no se le notifica porque tiene un carácter reservado. Sí, no obstante, el plazo o la duración de la extinción de dominio es bastante amplia, ¿no? La indagación patrimonial puede durar 12 meses y en los casos complejos puede durar hasta 36 meses. Ni siquiera un procedimiento administrativo ni civil dura tanto sin que se le notifique a la otra parte, o sea, inaudita parte. Esto solo sucede en las medidas cautelares, por lo tanto sería absolutamente inconstitucional que el requerido no tomara conocimiento de la indagación patrimonial seguida en su contra. A lo mejor inicialmente, bueno, porque se está averiguando los bienes, quién es el titular, pero en cuanto se identifique y el fiscal haya adoptado, si es el caso, las medidas correspondientes, es necesario que él tome conocimiento para que pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Dentro del marco de la indagación patrimonial. Porque después de la indagación patrimonial va a pasar a una etapa que es ya la etapa judicial, ¿no? En la indagación patrimonial, lo importante, o el objetivo para el fiscal es que logre individualizar los bienes, localizar a los presuntos titulares y recopilar todos los indicios que sean necesarios. También puede solicitar las medidas cautelares correspondientes y solicitar levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, de la reserva bursátil, etc. Como vemos, el plazo de la indagación patrimonial también es bastante amplio. Y eso va a generar pues que no pueda dejarse sin un derecho de defensa. Bien, yo creo que el tiempo ya se me ha agotado. Por último, un solo minuto para referirme algo que ya he ido mencionando, ¿no? ¿Cuál es el estándar probatorio en el proceso de extinción de dominio? En el proceso de extinción de dominios, en primer lugar, no opera una inversión de la carga de la prueba. Eso hay que tenerlo claro. El fiscal debe acreditar que concurren los presupuestos de aplicación del 1373. Está dentro de alguno de los presupuestos y el requerido tendrá ocasión de, mediante una carga dinámica de la prueba, acreditar el origen lícito de los bienes que son materia de extinción de dominio. Él está en la mejor condición para poder acreditar la licitud, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a una carga dinámica de la prueba. Si se establece con una probabilidad que se llama balance de probabilidades, se va a poder proceder a la extinción de estos bienes a favor del Estado, ¿no? Bueno, creo que debo cerrar porque ya son las 8, por si hubiera alguna pregunta, duda, comentario, ustedes me indican. Muchas gracias, doctora, por su ponencia del día de hoy. Estuve revisando la caja de comentarios y no había comentarios. Sin embargo, doctora, agradecerle por su impecable conferencia a usted y gracias por el aporte que brinda para la comunidad jurídica. De parte de la comisión organizadora de este Congreso Nacional e Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, se le agradece su participación.
Muy bien, José, muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, muchos éxitos todavía en el evento que continúa, me parece, mañana, ¿no? Sí, doctora, así es. Muchas Perfecto. gracias a usted. Muchas gracias y Muchas hasta una gracias, hasta próxima luego. ocasión. Hasta luego.